que decimos y que en realidad no lo sentimos, pero porque queda bien o porque el otro está esperando que nosotros le digamos para complacer a los demás, tantas actitudes que tenemos que no va solo en lo económico porque haya dinero mediante, sino también en las acciones que tenemos que no son desde ese dar amoroso porque siento que quiero darte esto y nada más importa que eso. No va a importar tampoco la reacción o qué pasa después con eso que yo te di. ¿Es así? Sí, y eso es un programa subconsciente que tenemos que opera cada vez que damos cosas o acciones a otras personas, pero desde lo simple. Si uno empieza a observar su accionar, desde que se levanta en el día hasta que se acuesta, primer gran observación es que uno está dando, que uno está haciendo cosas o diciendo. Y quizá uno pueda pensar que en un momento está quieto y no está haciendo nada, está pensando, también está dando pensamiento. Entonces, primero, como primer ejercicio vivencial de esto, que es totalmente comprobable desde la experimentación personal, es a ver qué estoy dando, cómo son mis acciones y empezar a ponerle conciencia. A ver, cuando hice algo para otra persona, cuando por ejemplo cociné para más de una persona, cuando le tendí la cama a alguien, o cuando estoy imaginando porque estoy acá en un departamento con varias personas, o alguien está en el trabajo, si le preparó el café a alguien, o si fue a comprar facturas, o lo que sea, o cuando se fue a la calle le dio unas monedas o algo a alguien que estaba pidiendo. Observar esos actos, los que fueron acciones, los que fueron dar cosas materiales, los que fueron palabras, qué intenciones yo tuve, por qué lo hice, observar qué me motivó a hacerlo. Eso es como un primer puntapié inicial de trabajo interior para cambiar la realidad de cada uno. Y acá muchos se estarán preguntando, bueno, ¿cómo se aplica esto a la vida cotidiana? Ese es el primer paso. Digamos que sin pasar por ese paso no se puede hacer nada. Y recién cuando empezamos a observar la motivación que tenemos en todos nuestros actos, empezamos a descubrir, y por ahí vamos a descubrir también cuando teníamos actos de dar enfocados en lo que íbamos a recibir. O sea que nuestro dar era pensando en qué voy a recibir a cambio. Y eso, porque no es por ser malo, ahí no está para agarrar el látigo, decir soy egoísta, sino jamás creer en eso, sino que teníamos una ignorancia, que es la ignorancia de la ley cósmica, que es la ley que equilibra el dar y el recibir, o el karma, digamos o esto que uno cosecha lo que siembra, como dicen las religiones. Entonces, cuando empiezo a entender eso desde lo vivencial, porque empiezo a ver que yo hago cambios en mis acciones y veo cambios en el exterior, empiezo a ser un científico de mí mismo y me empiezo a convencer de que eso es así. Eso es el puntapié inicial. Entonces, algunos pensarán de golpe que todos tendremos que hacer lo mismo, todos no. Cada uno debe observar sus actos de dar. Ese es el primer paso. Y empezar a probar, a jugar, a ver, acá cuando me importaba que me digan gracias. Yo me propongo hacer un acto que ni siquiera sepan que yo lo hice. Me propongo dar cosas que hasta sea anónimo, que ni siquiera sepan quién lo dio, y me propongo disfrutarlo, porque ahí viene la clave. Un síntoma de que el acto de dar era vicioso es que yo no lo podía disfrutar también, sino que siempre estaba pendiente de la expectativa de que iba a recibir a cambio, y dependía que lo disfrute o no, de que si recibía lo que yo esperaba, o recibía menos, o recibía igual o más. Y eso no es un acto de dar, es un acto de intercambio desde el ego, digamos, que es donde nosotros queremos controlar, porque tenemos miedo, queremos controlar lo que recibimos materialmente en nuestras vidas, o de afecto también, porque esto lo gracioso es que no opera solo con lo material, por eso el nombre economía también es para entenderlo desde ese punto de vista, pero también opera desde los afectos. Por ahí quiero que me den abrazos, y estoy haciendo cosas porque estoy esperando eso, o quiero que me den cariño. Entonces es muy amplio, digamos, lo que es la aplicación de esto. No sé si estoy siendo un poco claro, si me estoy volando mucho, Cecilia, como un poco en el discurso.
Perfecto. Sí, eso me hacía pensar que a veces escuchamos personas que dicen, ay, pero yo siempre estoy dando y nunca recibo. Y entonces creo que ahí me parece que es el caso, como que si vos estás dando y decís que nunca recibís, es porque estás esperando también. Entonces tu dar es desde el esperar recibir, no desde el doy porque doy. Y ahí está. Y eso, ahora justo estaba buscando la canción y la vamos a poner. Cuando uno sabe cuándo realmente está dando porque da, desinteresadamente, y hasta se olvida de lo que dio, en su vida empieza a estar equilibrada la balanza entre lo que da y recibe, pero es inconsciente, uno no está pendiente de eso, pero cuando uno da y no está dando, entonces es que esa balanza está desequilibrada y empiezan a pasar esas cosas o esas recriminaciones de que yo siempre doy y a mí nadie me da, y empiezo como a señalar a los demás. Es nada más que estar parado en la carencia, y puede ser como vos decís. Y principalmente yo creo que todas las carencias son afectivas, todas tienen un origen afectivo, más allá de lo material, más allá que del reclamo material, sino es estar parado en esa frecuencia de carencia, yo no tuve o yo no tengo. Y cuando cambiamos a la frecuencia de la abundancia, de que sí, siempre tengo, y tengo mucho, y porque tengo mucho, entonces puedo dar mucho, y esa fuente es inagotable. Entonces siempre me estoy nutriendo de esa fuente inagotable, entonces siempre voy a tener suficiente y más para mí y para todos los otros. Y si te parece, vamos a escuchar la canción y seguimos. Dale. Es dar, y no fijarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar, y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué da vueltas la rueda, porque no te detienes, yo te digo que dar es dar. Dar es dar, y no marcar las cartas, simplemente dar. Dar es dar, y no explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor. Yo te digo que dar es dar, dar y amar. Mira, nene, hazlo fácil. Dar es dar, dar lo que tengo, todo me da. Da, 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 da. No cuento el vuelto, siempre es de más. Da, 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 da. Dar es dar, es solamente una manera de andar. Dar es dar, lo que recibes es también libertad. Cuando estoy perdido, un poco loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin. Porque dar es dar, dar y amar. Gracias, nena, por tu vida una vez más. Dar es dar, dar lo que tengo, todo me da. Da, 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 da. No cuento el vuelto, siempre es de más. Da, 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 da. Estar de menos o estar de más. Da, 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 da.
dar. Es encontrar en alguien lo que nunca encontrás. Dar es dar. Y bueno, dar es dar, no cuento el vuelto, siempre es de más. Qué bueno. Y cómo podemos ir dándonos cuenta en esa autoobservación para cambiar los viejos paradigmas y las creencias que tenemos de la carencia, cómo podemos ir modificando esas creencias de que nos falta para creer y sentir que somos abundantes. Sí. Bueno, seguimos con la segunda parte acá de economía cósmica. Vamos a ir entrando un poco más a lo terrenal, saliendo un poco más de la parte más espiritual. Vamos entrando a qué es economía. Economía es la organización de la casa, según su etimología en latín, que es oikos, nomos, y es tan simple como eso. O sea que también, ¿cuál es la casa? Podemos ver que la gran casa es el planeta hoy de la humanidad, que está dentro del universo, por eso la economía es cósmica, de ahí el nombre, que es la organización de la casa, del cosmos, de toda la materia que existe. Bueno, acá dentro en la Tierra pasamos por muchas formas de organización a lo largo de la historia, y que en fin tienen determinadas cosas que se vinieron repitiendo, que son estructuras de autoridades que fueron cambiando, sistemas que se fueron modificando para que el ser humano se inserte a esos sistemas. Y llegamos en los últimos años a esto que hoy llamamos más o menos capitalismo, después también esta dualidad de capitalismo-comunismo, que terminamos también en lo mismo. Y en fin, son estructuras a las cuales el ser humano se debe someter para producir todo lo necesario para su existencia, o sea, la alimentación, la vivienda, la vestimenta, y bueno, decía Marx, sin ser marxista, sin ser de ninguna línea, de que el hombre buscaba su realización como ser humano, para lo cual debíamos asegurar su existencia material primero para que luego pueda buscar su realización espiritual. El tema es que nos quedamos en el camino siempre buscando la realización material, nada más, y caímos en lo que llamamos el materialismo. Y bueno, entonces el gran tema acá es que tenemos estructuras a las cuales tenemos que someternos, estructuras que nadie nos obliga a someternos, sino que elegimos dentro del miedo a la carencia o de todos los miedos que tenemos. Entonces acá la aplicación práctica viene a ver por una autoobservación de las contradicciones que yo pueda tener. Y como estamos hablando de economía, vamos a ver que en la economía participamos de dos lados: en la producción de bienes y servicios cuando trabajamos, y en el consumo, que es con el dinero que obtenemos, compramos cosas. Entonces vamos por una cara de la moneda, con el dinero, digamos, que todos consumimos cosas. Ahí tenemos ya una gran contradicción que nos llena que ya digamos que nos mete mucho en las estructuras, que es las necesidades. El tema de qué necesito y qué no necesito, porque no es descubrir la pólvora, darse cuenta que cuanto más necesidades tengo, más dinero necesito para comprar cosas, y más necesito someterme a esa estructura que no me deja ser quien soy para obtener ese dinero, y es un círculo vicioso. Entonces, un primer punto de partida desde ese punto de vista es la autoobservación de las necesidades, también de los apegos. Después vemos que somos compradores, consumidores, y son actos de dar también estos, comprar y pagar, que nosotros no le impregnamos comúnmente conciencia a estos actos de dar.